definiciones que consideramos pertinentes y luego voy a proseguir a mostrarles mi caso. Primero, ¿qué es el movimiento LGTBI? El movimiento LGTBI lo consideramos como personas que pertenecen directamente o no al movimiento per se, que quiere decir personas que pueden ser gays, trans, lesbianas, bis, que son activos miembros del movimiento LGTBI, que van a campañas, etcétera, apoyan en marchas, o personas que simplemente pertenecen, tienen estas cualidades, pero que no pertenecen activamente a esta comunidad. También definimos a personas pertenecientes al movimiento LGTBI+, como gente que, indistintamente de si no sea gay, lesbiana o trans, apoya a este movimiento o no va en contra de sus ideales, y que de cierta forma les brinda algún apoyo en lo que refiere a la atmósfera pública. Ahora, ¿qué es una persona anti-LGTBI? Una persona anti-LGTBI es aquella que está en contra de los derechos de las personas LGTBI y que está en sí en contra de las ideologías y de la misma naturaleza de las personas que pertenecen a este mismo. Como fabricar evidencia, nosotros definimos que fabricar evidencia significa generar publicidad para que sea difundida, en la que se muestran las personas anti-LGTBI como pertenecientes al movimiento LGTBI. Esto no necesariamente quiere decir mostrar a alguien que es anti-LGTBI como una persona gay, trans o lesbiana, pero sino que está apoyando al movimiento. Ahora, el estatus quo. Sí, aclaración. Sí, lo que creo que todo el debate entiende por esta moción es que cojamos a un líder prominente y que ese líder prominente actúe como una persona anti-LGTBI, pero en realidad está siendo fiel a los valores y sobre todo a la comunicación con el movimiento LGTBI. Nosotros estamos entendiendo esta moción como que la comunidad LGTBI está tomando y está difundiendo información sobre figuras anti-LGTBI como si fueran LGTBI para apoyar a su movimiento. Eso es lo que nosotros definimos y es lo que estamos entendiendo por esta moción. Pero bueno, ahora pasando al status quo, nosotros creemos que las personas anti-LGTBI+, son personas discriminatorias y su libertad de pensamiento va más allá de una simple convicción a ser causante de daño. ¿Esto qué quiere decir? Que el odio directo que influyen causa daño a las personas porque se sienten discriminadas y excluidas de la sociedad, pero más allá, el odio se propaga al resto de las personas y ocasiona que mucha más gente empiece a normalizar esta conducta discriminatoria que ocasiona mucho daño, como ya mencionamos, a las personas LGTBI. Entonces, también es necesario aclarar que en este momento la discriminación hacia la gente LGTBI es muy grande, porque todavía están peleando por derechos básicos, todavía les matan y todavía sufren mucha discriminación en su vida diaria, solo por el hecho de ser personas gays, trans o lesbianas, y creemos que esto está violando su derecho básico a la libertad y a la seguridad que debería proporcionarle la sociedad. Entonces, nosotros decimos que las figuras públicas anti-LGTBI son quienes sostienen el odio hacia este grupo determinado de la sociedad. Son las personas que con su influencia sobre las masas, puede ser política, social o de cualquier índole que pueda alcanzar a grandes cantidades de personas, ellas son quienes son las que están en este momento sosteniendo aún en el siglo XXI el odio hacia personas que no tienen absolutamente ningún crimen más que ser fieles a su condición humana y a sus preferencias sexuales. Entonces, nosotros creemos que si se les representa a las personas anti-LGTBI como pertenecientes al movimiento LGTBI, se va a desnormalizar la discriminación hacia las personas. Porque si es que hay una persona importante en el poder que está constantemente destilando odio, está constantemente generando un discurso anti-LGTBI, las personas tienden a normalizar esta conducta y a creer que es normal o que está bien negarles a las personas sus derechos y tratarles mal por el simple hecho de que son diferentes. Y queremos recalcar que la discriminación no es simplemente una ideología distinta y no se puede defender como que otras personas están simplemente pensando diferente, porque no es así. Esta libertad que tienen de expresar sus ideas llega a un plano de causarle daño al resto de personas y nosotros creemos que esto es completamente injusto y por lo tanto no se puede tomar en consideración su principio de libertad porque no existe tal cosa en el momento en el que este empieza a violar algo muchísimo más grande que es el derecho de seguridad de una gran cantidad de personas pertenecientes a un grupo vulnerable. Entonces, solamente al mostrar a estas personas anti-LGTBI
como pertenecientes al movimiento LGTBI, las personas empiezan a sentir que ya no tienen un referente al cual aferrarse, que ya no existe una persona en el poder, una persona pública, que también está apoyando su discurso de odio, y por ende son más capaces de empezar a cambiar su pensamiento. Porque todo esto se sostiene, todas las ideologías discriminatorias se sostienen en el hecho de que socialmente esto aún es aceptado. Entonces una persona, si es que se siente sola en su odio hacia el movimiento LGTBI, ya va a dejar de tener este comportamiento por el hecho de que ya no recibe apoyo ni siquiera de la misma gente, y peor aún de figuras que tienen poder público y de mover las masas. Y el argumento 2 que vamos a desarrollar es el argumento acerca de un principio de reparación. Como les expliqué al inicio, las figuras públicas anti-LGTBI+, son principalmente las responsables de que el movimiento LGTBI haya sufrido históricamente, porque son ellas quienes difunden el odio, las personas políticas que están en el poder, son ellas las que les niegan sus derechos, son ellas las que han ocasionado en general un odio y que han ocasionado que sea invivible para las personas que pertenecen al movimiento LGTBI. Y por eso les deben una reparación proporcional a ese daño. ¿Y cómo nosotros pensamos de esa reparación? Nosotros pensamos que la reparación es permitirles a las personas del movimiento LGTBI usar la imagen influyente de esta gente anti-LGTBI y transformarla para utilizar ese material publicitario para perseguir objetivos para su bienestar y a su favor. Entonces, indistintamente de eso, si esto pueda causarles un cierto daño o que estas personas se sientan ofendidas por el hecho de que se les está mostrando como gente LGTBI cuando en realidad no son, nosotros creemos que se justifica porque el daño que se le ha venido haciendo al movimiento LGTBI es inmenso. Entonces la reparación tiene que ser proporcional. Y aún si no se consigue mover las masas y que la gente empiece a cambiar su forma de pensar a causa de este material publicitario, nosotros creemos que se justifica por el mismo hecho de que las personas deben sentir que tienen por lo menos un apoyo de gente en el poder que históricamente les ha discriminado. Gracias. Buenos días, yo quisiera empezar por primero refutar qué es lo que acaba de decir el gobierno en este momento. Uno de los argumentos principales del gobierno ahorita fue que las masas obtienen su odio a través de la figura anti-LGBTI y a través de lo que dice esta figura. Nosotros venimos a refutar aquí diciendo que, primero, no es así, en absoluto. Nosotros negamos completamente esta posición y nosotros decimos que el odio que sienten las masas no proviene de la figura anti-LGBTI, sino proviene de los símbolos, la cultura y la religión, que muchas veces tienen estas culturas que están en contra de las personas gays o lesbianas o LGBTI. Estas figuras, de hecho, son fruto de aquellos símbolos, de aquella cultura, de aquella religión, y no se les puede culpar enteramente o no se les puede hacer responsables completamente de todo este odio que se siente. Entonces, les vamos a decir cuál es nuestro status quo como oposición, y es que actualmente sí, es verdad, las personas LGBTI reciben mucha discriminación, reciben mucha violencia de las personas que no son LGBTI, y este odio sí es propagado de hecho por las personas que son anti-LGBTI. Pero, ¿qué nos trata de probar el gobierno, no es cierto? El gobierno nos trata de probar de que mentir, de que fabricar evidencia, en este caso está bien y está justificado por las razones que nos dieron. No obstante, les podemos decir como oposición que esto es completamente erróneo. Incluso si mentir está bien y justificado, no. En este caso, los argumentos del gobierno, incluso si es que los argumentos del gobierno estuvieran bien, y este activista LGBTI sí fue el que promoviera el odio, les vamos a decir las razones por qué. ¿Qué es lo que sucedería cuando todo lo que promueve la moción se llevaría a cabo? El gobierno sabe, en este caso los activistas LGBTI saben que hay odio desde las masas hacia las personas gays. Entonces,
lo segundo que sucedería por esta moción es que usarían el odio para deslegitimar a la figura anti-LGBTI. ¿Qué es lo que sucede con estas dos cosas? Hay dos resultados de esto. Se quita un alfil, pero se le revive la reina. Se quita el alfil en que es verdad, esta figura anti-LGBTI sería odiada por la gente que odia a los gays y se deslegitima. Perfecto. La comunidad LGBTI tendría menos odio que proviene por esa parte. No obstante, el odio, que es lo que nosotros como oposición también estamos en contra, no se acabaría en absoluto. El odio, de hecho, se podría hasta exacerbar y habría totalmente... Y este sería el backlash, que sería la consecuencia de lo que el gobierno nos está proponiendo. El backlash sería que, claro, el odio ya no se genera por esta figura anti-LGBTI y se demuestra que, de hecho, el odio no está vinculado con esta figura. El odio está vinculado con la cultura, con la religión y con los símbolos. No. Entonces, les vamos a decir los 3 argumentos que nosotros tenemos de qué es lo que sucedería y cuáles serían los impactos de esta política que los anti-LGBTI tendrían. Se perdería, como es evidencia fabricada lo que está proponiendo el gobierno en este caso, que es básicamente mentira. Inherentemente la mentira está mal, pero supongamos que no lo está. La verdad se va a terminar descubriendo, porque si es que ya es lo suficientemente difícil conseguir evidencia para probar que alguien es gay, lo va a ser mucho más mantener la evidencia fabricada para probar que un alien es gay. Falsa evidencia. Es mucho más difícil mantener esa evidencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la verdad se descubra? Se va a perder la confianza del pueblo que le apoya o que está ambivalente en el tema LGBTI. ¿Qué es lo segundo que pasaría? Lo que digan en el futuro la comunidad LGBTI perdería completamente la legitimidad que ahora, en este momento, la comunidad LGBTI tiene. Es decir, perdería completamente el apoyo. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Esos son los 2 impactos que viene a ser mi primer argumento. Y segundo, queremos decir cuál es el status quo de la comunidad LGBT ahora. La comunidad LGBT trata de promover la no discriminación de su comunidad a través del entendimiento mutuo. Pero ¿qué es lo que se está generando con esto? Como ya dijimos, el odio no se acabaría, se exacerbaría, o por último se terminaría transfiriendo de una persona a otra. Entonces, como el odio no se pierde, y la comunidad LGBT a través de esta moción estaría usando el odio para deslegitimar a una persona, la comunidad LGBT estaría yéndose en contra de sus propios medios, de sus propios principios, de promover el entendimiento mutuo entre los heterosexuales, entre los católicos, los religiosos y entre su comunidad, y estaría usando lo mismo que juró destruir, el odio, en contra de las personas que están en su contra. Entonces, se queda completamente la comunidad LGBT deslegitimada. Nosotros estamos completamente en contra de la discriminación. No obstante, lo único que pasa con esto es que el odio no termina terminándose. Y de hecho, lo que propone el gobierno es decir que el odio se termine por la figura anti-LGBT, no terminaría yéndose a ningún lado más que quedarse dentro de las propias personas. ¿Y qué es lo que todo esto generaría? Aparte de todo lo que ya se ha dicho de los 2 argumentos, es que generaría confusión en las masas, porque ya no sabría quién dice la verdad y quién no. Pero como el odio sigue presente en la cultura y no se trata desde la cultura, desde las raíces para abajo, entonces para arriba, entonces la comunidad LGBT estaría perdiendo su oportunidad para convencer a la gente de que debería haber entendimiento mutuo. Entonces les voy a repetir cuáles han sido nuestros argumentos. Entonces, incluso si mentir está bien o mal, la comunidad LGBT estaría usando el odio que la gente tiene hacia los gays en contra de las figuras que ellos creen que son sus autoridades. Dirían que estas personas son gays y les deslegitimarían, pero el odio no se acaba. El odio no se acaba ahí. Lo que ocasiona esto es que se va a perder la confianza del público hacia la comunidad LGBT, perderían apoyo y la comunidad LGBT se estaría yendo en contra de sus propios principios. Entonces, por eso, oposición está tomando las riendas de este debate. Gracias. Chicos,
¿Les parece si cuando habla alguien de allá ustedes toman el tiempo y cuando habla alguien de acá tomo yo? Porque como yo tengo que hacer pollo, tengo que estar ubicado. Perfecto. Los POIs van a sonar en la aplicación ya. A pesar de que el gobierno ha definido la moción como aquellas figuras públicas anti-LGTBI, como aquellas personas que a pesar de presentarse como figuras anti-LGTBI, de hecho ya lo son. Pienso que la Cámara de Oposición no ha entendido realmente cómo hemos cerrado el caso, pero a pesar de eso vamos a continuar destruyendo su argumento con lo que nos ha dicho Pepe anteriormente. Él nos ha venido a decir que el odio proviene realmente de los símbolos y de la cultura y que esta no parte de hecho de un líder que está promulgando el odio hacia las personas que son de diferente pensar o que tienen rasgos diferentes al normal culturalmente puesto como ser heterosexual. También nos viene a decir que, como ellos entendieron la opción, que mentir con evidencia puesta diciendo que tal persona es realmente del grupo LGTBI cuando no lo es una mentira, pero nosotros le decimos que no es mentira. Nosotros simplemente estamos utilizando la imagen para que a partir de estos símbolos o de esta persona que se presenta como un líder y que mueve a muchas masas y que mueve a mucha gente a que este odio se genere, hasta que este odio hacia el grupo LGTBI se genere, estaríamos mostrando el lado de esa persona que es mucho más humano, que es mucho más condescendiente y que da mucha más cabida a los diferentes tipos de diversidad de género y de diversidad de pensar. Entonces lo único que estaríamos haciendo es que la gente mire a esta persona, a la gente que miraba a esta persona antes con odio o que la miraba de una forma distinta por personas diferentes, haría que nosotros realmente miremos a esta persona como una persona mucho más capaz de ser condescendiente con las diferentes formas de pensar. Entonces no estamos utilizando el odio porque no estamos utilizando solo estamos utilizando su imagen como persona anti-LGTBI. Entonces no vamos a causar más odio y no es una acción de odio la que realmente nos ha venido a plantear oposición. Aclaración. Pepe, ¿Nos puedes decir cómo es que tú, lo que estás diciendo se apega a la moción? Porque lo que nosotros como oposición entendemos que es la moción es que ustedes como comunidad LGBTI van a utilizar la imagen de una persona que es anti para decir que es gay. No para mostrarle más humana, sino que es gay. Mentir. Es fabricar evidencia. Gracias. Estamos planteando la moción nuevamente, como ya lo mencionamos y como mencionó la Cámara de Gobierno, que la moción está entendida como que las personas se muestran con cara de anti-LGTBI cuando realmente lo son. Vamos a partir desde ese hecho y por ese mismo hecho vamos a seguir contestando. Voy a partir con mi siguiente argumento. Y vamos a partir con el hecho del principio de transparencia y honestidad pública. Como sabemos, estas personas que son anti-LGTBI están dentro de un medio público, ya sea cultural, ya sea social, ya sea económico, y tienen mucha llegada hacia comunidades, hacia pueblos o hacia incluso países o naciones. Entonces, vamos a partir de ese hecho y por el cargo que estas personas están cumpliendo dentro de la sociedad, su transparencia y su honestidad hacia con todos debe ser de la mejor manera y debe mostrarse tal y como son, ya que esta es una muestra de cómo ellos también manejan su trabajo y cómo ellos se manejarán con todas las responsabilidades que tienen que cumplir. Por ese mismo hecho es importante que la influencia dentro de esta persona y que la verdadera identidad de esta persona sea mostrada. Nosotros estamos planteando que personas que no quieren mostrarse como realmente son y que no quieren por salir del closet, como podríamos comúnmente decirlo, sean mostradas por la comunidad LGTBI y que la comunidad LGTBI también les brinde su apoyo a la causa que estén teniendo, ya sean por problemas dentro de su vida pública, ya sean por problemas dentro de la casa o ya sean por problemas dentro mismo de su ámbito laboral. Entonces, lo que estamos proponiendo es que estas personas deban mostrarse tal y como son y deban mostrar una transparencia incorrompible dentro de su actividad.
vamos a hablar también del principio de reparación que ya antes lo mencionamos y el cual vamos a explicarlo como el odio y como todo el daño que por siglos y por años ha venido causando las comunidades anti-LGTBI, las cuales han causado daños dentro de varios ámbitos de la sociedad, ya sea la escuela, dentro de un salón de clases con los compañeros que le hacen bullying a alguien que es de esta comunidad, o dentro de las casas, cuando las personas o los padres tienen la idea errónea de que van a perder a su hijo o de que su hijo está siendo violentado o que realmente no debería ser así. Por todo este daño que se ha causado, por todas las imágenes o por todos esos líderes que proponen o que dicen que ser de este grupo está mal. Por todo este daño pensamos que es equivalente mostrar su verdadera identidad y realmente es equivalente no solo en el mero hecho de hacerle daño o de tapar su identidad, sino en el darle un apoyo a esta persona que realmente no quiere identificarse como lo que es, sino también darle el verdadero apoyo, el verdadero apoyo que como comunidad tendría. Y si a pesar de que no fuera así, a pesar de que la moción se planteara como nos plantea la oposición, sería el equivalente a todo el daño que se ha hecho. Si estuviéramos mintiendo, como ya lo dije antes, si es que estuviéramos lanzando mala información y si es que estuviéramos de alguna forma lanzando un mensaje de odio, creo que esto todo sería equivalente a todo el daño que todo este grupo de LGTBI por cientos de años ha sufrido. Por lo cual, quiero recalcar los puntos que hemos topado, que es el principio de la transparencia y la tolerancia y honestidad pública, el principio de reparación, que se basa en nuestro caso ya planteado por Cámara de Gobierno, y a pesar de eso que hemos destruido los argumentos de oposición que nos han venido a plantear como una Cámara que generaría odio y que generaría backlash, el cual tampoco ha sido explicado anteriormente. Quiero agradecer también y gracias por esa propuesta. Miguel, si quieres hablar un poco. Es que no se escucha la cosa. ¿Esta cosa no escucha? Pantalla no se escucha. Ya. Venga, con todos, primero quiero hacer una aclaración. Lo que el gobierno nos viene a decir es el principio de transparencia y honestidad. Primero vamos a descuadrar eso porque no tiene nada que ver con este debate. Porque nos dice esto que a una persona que no es LGTBI, una anti-LGTBI, queremos hacerle ver como que sí es, cuando realmente no es. Esto es mentira, es como decir que Hitler era judío, o peor aún como Fidel Castro, uno de los líderes más anti-LGTBI, sea homosexual. Así que eso no tiene sentido y ese argumento lo damos de baja. Ya. Bueno, voy a empezar diciendo por qué el odio sí viene de la cultura. El odio sí viene de la cultura, de los simbolismos, de la religión, porque básicamente esto nos impone. Estas raíces vienen desde hace mucho tiempo, diciendo no, que esto no es natural, que el sacerdote de tal parte te dice no, ser gay es pecado, que en tal cultura no es aceptado, y básicamente el odio viene desde aquí y no desde una persona. Así que este no es la raíz del problema. Sobre tu punto. No, vamos a defender el status quo. Como ya mencionó mi amigo Pepe, la comunidad gay ha sido discriminada, rechazada, ha tenido odio. Sí, estamos apoyando eso, estamos de acuerdo que ha sufrido durante mucho tiempo. Por ejemplo, en la Revolución Cubana, ya todos saben qué pasó, pues muchos gays fueron exiliados, otros asesinados, abusados, encarcelados en campos de concentración. Todo esto ha sido muy malo para los gays, pero inherentemente de que mentir esté bien o esté mal, diciendo que este líder sea gay, esto no va a cambiar nada. Esto va a ocasionar un backlash, ya que es difícil de comprobar que una persona es gay. Mucho más difícil es comprobar de que no lo es. Esto no favorece a la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque esta comunidad perderá la confianza del público, pierde legitimidad, pierde apoyo y seguidores, lo cual nos lleva a más rechazo LGTBI, porque la gente va a ver ese líder. Tarde o temprano, la verdad se va a descubrir. Más rápido cae un mentiroso que el ladrón. Sobre tu punto. Por tanto,
la verdad siempre se va a descubrir. De una u otra manera van a decir, este líder me dijeron que era gay, pero no era cierto. ¿Por qué hicieron esto? Esto hicieron de cierta manera, independientemente de que afecta la imagen de esta persona, la imagen personal, y nos estamos aprovechando de su fama, lo cual no está bien, bueno, no es tema de este debate. Independientemente de eso, las personas van a decir, estos están mintiendo, están creando una confusión hacia el público, están diciendo que, entonces los LGTBI mienten, ¿por qué mienten? Entonces, el poco apoyo que empiezan a tener se ve perdido, todo se ve rechazado y se queda ahí. Johan, pero tú me acabas de decir que es súper difícil comprobar que una persona es gay o no es gay, y te estás contradiciendo al decir que de ley se va a descubrir la verdad. Sí, es difícil de comprobar. Es exactamente por eso es que no se debe hacer esto, porque las personas, ellos dicen, si eres gay, normalmente sales del closet y lo dices. El punto es cuando una persona que no dice nada, tú le juzgas y das un juicio falso. Cuando das ese juicio falso, obviamente se va a descubrir, porque esta persona va a decir, no, yo no soy gay. ¿Por qué mierda me dicen que soy gay si esto no es cierto? Entonces, esto va a crear el backlash, que al contrario de disminuir el odio, va a incrementarlo, porque no estamos solucionando nada. Estamos diciendo que estas personas, supuestamente siguiendo a un líder, que sí, las personas siguen a líderes, estamos apoyando a eso, pero no es la mejor manera, porque no da los resultados efectivos. Como ya dijo mi amigo Pepe, el odio no se acaba. Quitaron al Gil y revive la reina. Esto recalco, quiere decir que confunde a las masas. ¿Por qué? Porque las personas van a pensar que como los LGTBI mienten una vez, van a seguir haciéndolo, lo cual les quita esa legitimidad que tenían. Todo el apoyo que empezaron a ganar de a poco, con marchas, con salidas, con charlas, este apoyo que empezaron a tener de a poco, se ve perdido, se elimina, se lo corta, lo cual nos lleva a más discriminación y rechazo a la sociedad. No es la mejor opción de cómo incrementar la aprobación, es totalmente lo contrario. Johan, aún si la gente descubre que la persona anti-LGTBI más no es gay, el material publicitario igual sigue cumpliendo su papel de disminuir el odio, porque crea una imagen mental de los líderes siendo más tolerantes, y esto como permanece en la sociedad y se difunde. La gente empieza como a pensar que el odio está por lo menos disminuyendo, que ya no tiene líderes tan prominentes que están en su contra. A ver, Emi, te pongo esto. ¿Qué pasa si es que yo soy un líder anti-LGTBI? Durante todas mis campañas, qué sé yo, políticas, conciertos, cualquier evento público que yo he hecho, en ningún instante he apoyado a esta comunidad. En ningún instante yo he dicho, sí, he sacado una bandera gay y he dicho, yo apoyo a los gays. ¿Qué pasaría si el día de mañana sale una publicidad, yo amo a los gays? Pues estas personas, ¿qué van a pensar? Van a decir, ¿y esto? ¿Y esta doble moral? Esta persona es hipócrita. Entonces, un grupo quizás deje confiar en él y apoyaría, pero otro grupo mucho más grande dejaría de confiar en esta persona. Diría, ¿qué le pasa? ¿Por qué cambia de mentalidad así? ¿Por qué va con esta doble moral? Esta persona es hipócrita. ¿Y cómo se puede confiar en alguien que tiene una doble cara? En alguien que usa una máscara para presentarse ante las masas. Eso no es transparencia ni honestidad. Pues las personas deben presentarse tal como es. No debemos presentar casos falsos, una evidencia que no existe. Porque esta publicidad no funciona. Afecta tanto a la persona que se le está difamando y afecta mucho más y potencia la discriminación, el odio, el rechazo hacia esta comunidad gay. Pierde su legitimidad, pierde su confianza ante el público y pierde seguidores. Gracias.
quedar con dos refutaciones que me parecen principales e importantes. Primero, el símbolo de la cultura y la religión, de ahí proviene el odio. Esto me parece un acto cobarde, porque no se hacen responsables a sus individuos ni a sus líderes por las acciones que ellos realizan, ya que culpan a factores subjetivos como la cultura, el símbolo y la religión por acciones de odio. Es decir, la cultura puede existir, pero finalmente el individuo decide actuar. Entonces, les voy a mostrar esto con el siguiente ejemplo. Me hablaron sobre Fidel Castro. Al final, Fidel Castro promovió ideales comunistas, sin embargo, vivía como un capitalista. Entonces, los líderes se acogen a la preferencia de la mayor cantidad de personas para entablar su poderío. Segundo punto, me hablan sobre que también dentro de este punto de deslegitimar a las figuras, no es el alfil, cuando cae el alfil, sobrepasa a la reina, pero aquí viene la cosa, es que no estamos tirando al alfil, estamos tirando al rey, es decir, a quien comanda el juego, entonces lo ganamos. Vamos al siguiente punto. Deslegitimar a los grupos LGTBI porque supuestamente empiezan a mentir. No, en realidad lo fortalecen. ¿Y por qué lo fortalecen? Porque sus adeptos, sus creyentes, los que siguen este movimiento, van a decir, mi colectivo es capaz de hasta mentir, llegar a la última instancia para respetar nuestros ideales y protegernos por todos los que hemos sufrido. Entonces esto va a revalorizar a la institución, va a revalorizar el colectivo y va a decir, no, nosotros sí podemos hacer hasta lo imposible por conseguir lo que hemos perdido en la historia. Entonces, bueno, arrancamos con nuestra argumentación. Primero, lo que nosotros buscamos al realizar este tipo de acciones, que está bien, a pesar de que mentir sea bueno o sea malo, el hecho de mentir en esta ocasión, en esta situación en específico, genera los siguientes beneficios. Arrancamos con lo que es destruir la homofobia internalizada. Dentro de factores psicológicos dentro del ser humano, pueden existir personas que promuevan el odio hacia algo, pero simplemente por el hecho que dentro de sí mismos existe una duda hasta por qué yo puedo sentirme afectivo o a favor de este colectivo. Entonces van a decir, no me acepto a mí mismo bajo lo que yo sentí, entonces voy a empezar a odiar a esto. Entonces el líder va a empezar a sentir esta cuestión dentro de esta posibilidad, dentro de este posible cuadro psicológico, y se va a ver afectado toda la estructura en sí de lo que él promueve bajo su odio. Y no es solamente el líder, es además las personas que siguen a este líder, que siguen a estos gentes que promueven este colectivo anti-LGTBI. Entonces van a decir, este impacto que genera de este cuadro posiblemente psicológico va a llegar más allá y va a generar un mayor ambiente de tolerancia, que viene con el segundo punto. El impacto social en la tolerancia que genera el hecho de fabricar estos hechos en un contexto específico. ¿Por qué? No estamos diciendo específicamente vamos a odiar a los líderes anti-LGTBI, los vamos a odiar. No, simplemente estamos entablando el cuadro de la posibilidad de que este líder LGTBI, anti-LGTBI, que los odia, que promueve el odio, puede llegar a hacerlo también. Entonces existe esta posibilidad que los adeptos van a decir, si mi líder puede que sea esto también, entonces él no es inmune, él también puede sentir lo mismo, él también puede encuadrarse dentro de este aspecto. Entonces aquí viene la tolerancia. Tanto dentro de entidades que promueven el odio, que promueven esta accionar de los movimientos LGTBI, también pueden incluirse. Entonces, al entablar esta mentira, planteamos esta posibilidad. Al entablar esta posibilidad, planteamos la tolerancia. ¿Por qué? Porque ya podemos darnos cuenta que no son inmunes a las acciones que puedan ocurrir. Sobre tu punto de vista. No. Déjame acabar. Bueno, y volviendo a lo que es el principio de reparación, pero lo vamos a tomar desde el punto de vista de la legítima defensa. Porque también los movimientos LGTBI también han mentido y también lo han hecho mediante sus accionarios de clínicas de homosexualización. Entonces, ¿por qué nos vamos a poner a decir que no, que está mal fabricar, que está mal crear esto? Porque nos estamos defendiendo de algo que ha venido siendo afectado históricamente de manera negativa hacia con nosotros. Entonces, tenemos toda la libertad y el derecho de defendernos ante lo que han sido vinculantes contra nosotros a lo largo de todo el tiempo. Y finalmente, me parece muy importante recalcar, este accionar de fabricar evidencia en figuras prominentes anti-LGTBI destruye las instituciones perversas. Las instituciones son los valores que se reflejan dentro de una sociedad. Entonces, mediante esta evidencia desregulamos a estas entidades desde su principio, es decir, el hecho de odiar a ese algo, en este caso el LGTBI. Pero si se dan cuenta que ese algo está dentro de su estructura institucionalizada, va a crear una destrucción total de sus bases, de sus principios fundamentados, lo cual va a destruir estas instituciones perversas que lo que hacen es desregularizar los valores de la sociedad, lo cual genera inestabilidad, caos y más que todo, al desaparecerlas va a existir un ambiente de paz, de tolerancia y de mayor actuación entre los agentes. Sí, por favor. Entonces, para hacer un resumen, lo que nosotros planteamos como beneficios que son mayores en este caso y que
responsabilizamos a los actores por sus acciones, no a la cultura, a los símbolos, que no tienen nada que ver, porque al final los individuos son los que toman la decisión final. Segundo punto, erradicamos la homofobia internalizada. Tercer punto, generamos un impacto mayor social en la tolerancia al generar una posibilidad de que los líderes prominentes ante un grupo pueden ser parte de lo que están en contra inconscientemente. Y tercero, que estamos actualmente en la legítima defensa de proteger a un movimiento que ha sido rechazado, que ha sido odiado, que ha sido perjudicado a lo largo de la historia para destruir instituciones perversas. Sí, profesor. Nos habla gobierno acerca de que los seguidores de una figura anti-LGBTI serían con el mismo, incluso si es que se les pinta el mismo como gay. Mi pregunta es, ¿qué nos garantiza que el odio persista? Y que el odio no persista y que los odiadores solo se vayan hacia otra figura LGBTI. ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos garantiza de que lo que tú nos estás diciendo acerca de que el odio se no es el hecho de garantizar, es el hecho de por lo menos plantear esta posibilidad de que esto se puede erradicar. Con los beneficios que presentamos, por lo menos podemos llegar al hecho de que podemos atacar este punto. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, ha quedado demostrado en la parte baja constitucionista que los beneficios que presenta fabricar estas evidencias son mayores, que vinculamos de manera más real a la sociedad y vamos a erradicar y a destruir las instituciones perversas y los valores negativos que estos promueven para el desarrollo integral de la sociedad. Muchas gracias. Yo campo de soplo libre. Panel, 3 puntos en este debate. Primero, el opresor. Segundo, la sociedad, donde está incluido la sociedad que oprime, la sociedad que no oprime y el colectivo LGTBI. Y tercero, el movimiento LGTBI. Comencemos primero hablando del opresor. Si es que, por ejemplo, nos imaginamos a un opresor ideal, como por ejemplo en el caso de Donald Trump, y decimos que Donald Trump, como es abiertamente, por ejemplo, es abiertamente discriminatorio con muchas personas, con muchos géneros y en general. O en el caso de un ejemplo muy puntual, este político chileno que literalmente pisaba una bandera LGTBI en un canal de medios de comunicación. Si a esta persona, que normalmente ya odia a las personas LGTBI, que dice discursos que son muy opresivos en contra de la comunidad LGTBI, le damos una razón legítima para odiar mucho más al movimiento LGTBI, como es mentir. Creemos que el odio y la discriminación en contra de toda la comunidad LGTBI se va a aumentar. Por 2 razones. La primera razón es porque va a utilizar todos los medios legales para tratar de decir que lo que están haciendo es mentiras. Es decir, van a comenzar a poner denuncias en contra de la Asamblea y los proyectos de ley que estén haciendo para ayudar a las personas LGTBI en la Asamblea. Van a utilizar abogados y sobre todo la prensa va a decir, hay un caso en el cual se está demandando al movimiento LGTBI por hacer estas mentiras. Pero segundo, creemos que las personas que oprimen a los movimientos LGTBI son personas que tienen a familias primero, que tienen a un montón de seguidores. Y los seguidores van a decir, el movimiento LGTBI, que cada vez estaba ganándonos mucho más la carrera, ahora mintió. Tengo una razón justificable para decir que a este movimiento debemos acabarlo porque es un movimiento malo. Tengo familia, tengo influencias de empresas que normalmente le dan apoyo económico al movimiento LGTBI. Tengo influencias en las asambleas que normalmente le están haciendo esto. Estamos dando una razón legítima para que el opresor siga oprimiendo mucho más. Pero si no fueran en esas directas instancias legales, la extensión que le trae la Cámara Baja de Gobierno es que van a utilizar medios que no son legales para tratar de oprimir a los movimientos LGTBI. Porque mentir no es legal. Y queremos que si un lado de la Cámara está mintiendo para poder generar algo, esas personas que tienen mucho más poder, que tienen mucho más influencias, van a comenzar a actuar de maneras informales. ¿Y cómo van a hacer? Primero, van a discriminar y van a mandar a pegar literalmente a las personas LGTBI en la calle.
Porque yo siento tanto odio por lo que me hicieron, porque están haciendo mentiras, voy a actuar con violencia drástica contra esas personas. Pero si no fueran esas directas formas, voy a mover mis influencias en la rueda política o, por ejemplo, en la asamblea, para que los asambleístas no voten por ningún proyecto de ley de las personas LGTBI. Es decir, cometer actos de corrupción en contra de esas personas porque el mismo movimiento lo hizo. Entonces, es comparable que si yo hago algo ilegal, la otra persona actúe igual con más violencia. Creemos que esto, a lo menos, es perjudicial, sobre todo para el movimiento y sobre todo para las personas más vulnerables en este debate, que son las personas LGTBI que están en la calle, que están viviendo día a día en un trabajo en el cual les pagan menos y que les discriminan por ser diferentes. Creemos que el impacto de esas personas es mucho más importante que todos los impactos que nos habla la Cámara de Gobierno. Entonces, creemos que esto es fundamental para la persona que está viendo la pugna entre el movimiento LGTBI y las personas que oprimen al movimiento. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿sabes qué? Yo pienso que soy un fiel, una persona que vaya en contra del movimiento LGTBI. Y ¿sabes qué? Mi líder, que antes era mi líder, ahora ya no es porque ha resultado ser gay o porque ha resultado ser lesbiana. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a cuestionar. Pero cuando veo también en el periódico todas las demandas de verdad, cuando veo todas las calumnias que van a sacar en contra del movimiento LGTBI, diciendo que estas personas tienen problemas mentales, diciendo otra vez que estas personas no son normales y que necesitan rehabilitarse, entonces esa duda va a generar en los dos ambos del debate. ¿Por qué? Porque yo no solo voy a cuestionar que mi líder es gay, sino que el movimiento LGTBI comete actos de corrupción, comete actos ilegales y que aparte también están degenerados porque son personas, no son humanos. Incluso hasta en ese punto podría llegar la influencia de esta persona. Entonces, para la persona promedio, esto no pasa y se cae ese argumento que nos traía la Cámara Alta de Gobierno. Y segundo, vamos a lidiar con esto. Vamos a normalizar que un gay pueda discriminar abiertamente a la comunidad LGTBI. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ustedes no han escuchado en Latinoamérica que las mujeres son las personas más discriminatorias en contra de las mujeres? O sea, no hace falta que yo sea hombre para discriminar a las personas. Y las personas en el corto plazo van a decir, no, sabes que este no es mi líder. Pero en el mediano y largo plazo, un homosexual tranquilamente puede salir a decir que eres homosexual y que tiene problemas. Y que esos problemas no son naturales y que necesita rehabilitarse. Entonces estoy dando una justificación a todas las personas para decir, mira, si es que eres homosexual y me está diciendo que está mal y que tiene que rehabilitarse, entonces los homosexuales en el colectivo están mal. La opresión para esta gente va a estar mucho mal. ¿Por qué? Porque las mujeres normalmente o generalmente, pero no son un tabú, en Latinoamérica, algunas son las más opresoras en contra de las mujeres. Las que le dicen, no, mija, tú tienes que aprender a cocinar, a quedarte en la casa y a ser sumisa a tu esposo. La misma mujer lo dice. Entonces creemos que el lado de la opresión quedaría mucho más y eso tenemos como parte de la extensión de gobierno. Y ahora lidiamos con el principio de reparación que nos trae la Cámara Alta de Gobierno. El principio de reparación nos dice primero que hay que reparar a la persona que ha sufrido algo. Nunca vemos que le estamos reparando a la comunidad LGTBI. Lo único que estamos viendo es venganza. Es decir, yo te pegué a ti, tú me vas a pegar a mí. Entonces, creemos que si, incluso en el mejor escenario de ellos, estamos de alguna forma penándoles por un crimen que nunca se les penó, creemos que primero lo que estamos haciendo es no estamos quitando la máquina que sigue oprimiendo a las personas en la sociedad. Es decir, el colectivo que sigue oprimiendo a la gente, lo único que va a hacer es oprimir a un líder más. ¿Y qué pasa cuando ese líder está oprimido ahí? Va a venir otro líder que va a seguir oprimiendo a la gente. Es decir, no estamos reparando a la gente, solo estamos dando más razones para seguir oprimiendo. Y si cree Emilia que la forma de castigarle a una persona es diciéndole, ¿sabes qué? Tú eres gay, repudio social. Yo como colectivo LGTBI y que mi movimiento me diga la forma de castigarle a una persona que me ha oprimido es diciéndole que es un gay, entonces creemos que el mensaje social que mandaría completamente a la comunidad LGTBI sería incompatible con sus principios porque iría en contra de todo esto. Estimado panel, ¿por qué hemos ganado ese debate? Porque la Cámara Alta de Oposición, lo único que nos ha dicho es que la cultura y las personas y los símbolos son lo que oprime a la sociedad. Lo que nos hemos dicho nosotros es que cuando está una persona con una pistola y le damos 2 metralletas a la otra persona que está al frente, el odio y sobre todo las cosas legales e ilegales se vuelven mucho más densos. El conflicto y la separación entre la sociedad se vuelve mucho más grande. Y sobre todo, ¿qué les hemos dicho? Que las personas que son más importantes en este debate, las personas que sufren todos los días de discriminación, van a verse mucho más ofendidas. ¿Por qué? Porque van a tener una razón justificable, el opresor, para seguir oprimiéndoles y dañar todo el progreso que está haciendo el movimiento LGTBI hasta ahora. Por todas esas razones creemos que estamos muy orgullosos de oponernos desde la Cámara Baja de Oposición.
Miguel nos plantea un escenario terrible de las cosas que les pueden pasar a los LGBT con el odio de los homofóbicos. Sin embargo, estas cosas ya están sucediendo. Estimado panel, voy a empezar con algunas refutaciones y luego reforzaré lo que dijo mi compañero. Primero que nada, la Cámara Alta nos dijo, es muy fácil... partió diciéndonos, el odio no viene de los líderes, viene de los símbolos y de la cultura. Sin embargo, los líderes manipulan la cultura a su gusto. Es decir, la Biblia, por ejemplo, dado que muchos de los grupos que dirigen el movimiento LGBT son religiosos, la interpretan a su antojo, ignorando algunas partes y reforzando otras, dándole cierta interpretación. Entonces, no es como que la cultura es la que te lleva a odiar a los homosexuales, son las personas que manejan los símbolos y los elementos culturales como les placen a su beneficio. Segundo, también se refieren a que la verdad, primero nos dicen, la verdad de ley se va a descubrir. Entonces vamos a descubrir que los del movimiento LGBT están mintiendo. Y por el otro lado nos dicen, no, es que es súper difícil determinar si una persona es LGBT o no. Entonces tienen una contradicción en su cámara. Así, y también nos dicen que nosotros usaríamos el odio para que le odien al líder y que lo único que lograríamos es eliminar un alfil y sin embargo lograr nada en el tablero. Sin embargo, esto no, lo que yo voy a decir a continuación no lo puedo generalizar a qué va a pasar en todos los casos, pero en muchas de estas situaciones la gente le tiene mucho cariño a su líder. Entonces, en vez de odiarle al líder porque descubrí que es gay, si es que ya voy siguiéndole 10 años, muy probablemente mi cariño ante el líder no haga que le odie, sino que sí me haga recapacitar. Como dijo mi compañero, que me haga darme cuenta que él también es humano y que él también puede descubrir estas cosas después. Asimismo, ¿por qué es importante lo que dijo Guillermo sobre la homofobia internalizada? Porque la homofobia internalizada, primero, es verdadera, y segundo, no solo se da en los líderes, sino se da en los adeptos. Dentro de los movimientos anti-LGBTI hay muchas personas LGBTI, sobre todo en aquellos que son religiosos, y que han aprendido a odiarse a sí mismas, que viven bajo un tormento psicológico por estas enseñanzas que se les han dado. Entonces, si es que ellos aprenden que hasta el líder puede ser LGBTI, no se van a odiar tanto a sí mismos, van a darse cuenta que lo que les pasa le puede pasar a cualquier persona. Asimismo, se refiere a Miguel a que no hay que darles más razones de aumentar el odio porque les van a ir a pegar y van a parar los proyectos de ley. Miguel, todo eso ya pasa. Todos los líderes de los movimientos anti-LGBTI ya ponen trabas a los proyectos de ley pro-LGBTI. ¿O tú qué crees que fue la marcha por con mis hijos no te metas? Están poniendo trabas. Los homosexuales ya los golpean, ya sufren agresiones. Y como dijo Guillermo, aquí en el Ecuador tenemos casos de clínicas de deshomosexualización clandestinas, en las cuales partes de los tratamientos muchas veces son violaciones. Tu punto, Miguel. Sí. Al momento de yo agredirte de la forma nociva que toda tu cámara la concedió, le estoy dando muchas más razones para exacerbar esa opresión a las personas. Pero ya está habiendo la opresión. Entonces lo que tú nos dices es, no deberíamos hacer nada contra la opresión porque se van a enojar más y nos van a oprimir más. Todo lo contrario, debemos tomar las acciones necesarias. Nos dicen, vamos a normalizar que un gay discrimine a los gays y por lo tanto va a suceder que las personas del movimiento que les dicen nos van a rebelar contra nosotros mismos. Esto es todo lo contrario, porque como dijo Miguel, esto sí pasa. Esto es nuevamente homofobia internalizada. Sí hay gays que discriminan a los gays. Y es bueno que se vea que hay gays que discriminan a los gays para que se actúe contra el problema, para que vemos que si tenemos una persona que es homosexual, si nos está discriminando de toda, o LGBTI, porque la comunidad LGBTI no solo son los homosexuales, también debemos tomar acciones contra esta persona para protegernos. Lo que dijo Guillermo, ¿por qué es tan importante, a pesar del hecho de mentir, tomarla? Porque Miguel nos dice, mentir está mal, ya, muy bien, pero hay que ponderar, ¿qué prima? ¿La mentira o prima la seguridad? Porque como ya les digo, muchas personas, sobre todo los transexuales, son sujetos de violencia, son sujetos de discriminación laboral, sexual, violenta. Entonces, por lo tanto, como dice Guillermo, por cuestiones de legítima defensa, el movimiento LGBT está autorizado a tomar estas acciones para contrarrestar estas acciones de homofobia. Asimismo, un segundo, por favor. Se refieren a que a esto de que los LGBTI van a mentir, les vamos a cachar que mintieron y van a seguir mintiendo. Pero es que hay otra cosa. La duda siempre va a existir, porque desde ahorita las personas de los movimientos que lideran los movimientos anti-LGBTI ya dicen que las cosas que dicen los movimientos LGBTI son mentiras. Y de hecho ellos sí falsean mucha información. Tienen información supuestamente científica, supuestamente empírica, que es falseada para darle apoyo a sus afirmaciones homofóbicas.
Entonces, primero ellos ya mienten, y segundo, así lo que nosotros digamos sea verdad o mentira, ellos ya van a decir que es mentira. Entonces siempre va a existir la duda, entonces los beneficios que trae la información que nosotros vamos a fabricar sí se van a quedar. Porque como ya nos dijo Johan, no, es muy difícil comprobar que una persona es homosexual o no. Asimismo, Martín. no. A ver, Sobre tu punto, Martín. Nos dices acerca de que el odio en este caso, en lo que tú propones, se estaría básicamente eliminando, pero la misma pregunta que le hice Guillermo. ¿Cómo sabes que la gente que le seguía a un líder que antes era anti, no se va a ir hacia otro líder, hacia otra instancia? Primero, yo en ningún momento dije que el odio se va a eliminar, pero se va a disminuir. Y si podemos disminuir la discriminación, vale la pena hacerlo. Y segundo, ya te expliqué, no te puedo garantizar que va a pasar en todos los casos, así como tú no me puedes garantizar que va a pasar en todos los casos, pero si el cariño al líder y el carisma del líder hace que algunas personas sí recapaciten, sí va a tener un peso necesario. Porque tú tampoco puedes decir, en todos los casos solo le voy a odiar al líder. El líder en muchos casos va a ser el pastor que yo estoy siguiendo pues, desde hace 10 años. Entonces yo digo, el pastor al que le quiero, el que bautizó a mis hijos, resulta que es LGBTI, tal vez yo debería plantearme estas cuestiones de que todos los LGBTI son malas personas. Entonces eso, no te puedo garantizar que va a pasar en todos los casos, eso no se puede hacer. Pero tampoco tú puedes venirme a decir, no va a pasar y solo le van a odiar a otro. La razón por la que lo que nosotros decimos es lo más importante es porque hemos justificado. ¿Por qué se justifica que se utilice la fabricación de evidencia? Porque las personas LGBT están en un estado de necesidad. ¿Y por qué la homofobia internal? ¿Y por qué esto también ayudaría a las personas de la homofobia internalizada? Porque ustedes dijeron... hay una cosa que creo que todos estamos de acuerdo, es que las personas LGBTI deben solidarizarse con todos los LGBTI, no solo con los que van a las marchas. Por esta razón, yo como movimiento LGBTI debo solidarizarme con las personas LGBTI que están del otro lado, que por enseñanzas o porque los papás les obligan o por N razón están en el movimiento anti-LGBTI y por lo tanto yo luchando contra la homofobia internalizada les estoy dando herramientas para que no se odien a sí mismos y que tengan una mayor autonomía sobre su vida. Y además, como dijo Guillermo, estaríamos fomentando un ambiente de tolerancia, porque demostraríamos que todos somos humanos y que la ideología que se usa mediante manipular mal la cultura, no por la cultura, llevaría a un ambiente más tolerante. Muchas gracias, orgulloso de proponer. Mi nombre es Milka y yo voy a fungir como látigo de oposición. En primer lugar, me gustaría iniciar refutando algunas cosas que se han mencionado en la Cámara Baja del Gobierno. Nos han mencionado que votar al líder es lo mejor porque es cortarle la cabeza al problema y listo. Pues déjame decirte que no te has dado cuenta, Guille, que fue quien dijo ese argumento, que todo lo que queda, si cortas la cabeza, es el cuerpo, ¿ya? Y todas esas personas que seguían a ese líder van a continuar con ese odio que ustedes después pretenden decir que quieren eliminar las instituciones perversas. Tus dos argumentos se contradicen completamente. Primero me dices eso y luego me dices que quieren eliminar las instituciones perversas. ¿Cómo quieres eliminar una institución perversa si dejas todo un cuerpo de gente que seguía una persona llena de odio y todo este cuerpo no solo con odio, sino que a su vez con sed de venganza porque han tratado de eliminar a su líder y porque han tratado de generarle un perjuicio más grande a través de este odio que ustedes quieren resolver o quieren proponer para poder resolver otro problema? También nos han dicho que lo mejor que se puede hacer es... que sí se debe fabricar esta evidencia, porque esto responsabilizaría a los actores. Nuevamente, yo no creo que esto responsabilizaría a los actores, simplemente estás echándole la culpa a alguien de una cosa que tú mismo estás suponiendo que es mala. Es decir, tú como movimiento LGTBI estás diciendo, ¿saben qué? Miren, ese tipo es gay. Y tú siendo gay lo estás haciendo. Entonces, ¿qué estás? O sea, estás asumiendo que decirle gay a alguien es un insulto, básicamente. Entonces, por esa razón, con eso, tus dos argumentos quedan completamente anulados. Aclaración. Sí. Ya, no estamos diciendo que vamos a eliminar al líder, vamos a eliminar su principio, el cual destruye la institución. No vamos a eliminar al líder en sí como figura, a su principio. Al tratar de eliminar un principio, es decir, tú estás diciendo, ok, miren, ese líder de ahí es gay. Tu principio como
movimiento LGTBI normalmente es la igualdad de género y las oportunidades, estás en contra de la discriminación. Y lo que estás haciendo para combatir a esa persona es discriminarle. Aclaración. No voy a tomar más aclaración. Luego viene látigo de gobierno y nos dice que, claro, sí, como la violencia contra los gays ya pasa, está completamente aceptable que haya más opresión. Es decir, como eso ya pasa, no importa que haya más, no importa que peguen más. No te voy a dar tu aclaración. Luego de eso nos has dicho que hay que ponderar si prima más la mentira, es decir, generar publicidad falsa o prima más la seguridad. Y tú nos has dicho, sí, prima más la seguridad. Cuando antes de eso nos dijiste, sí, no importa si ya los oprimen, que les sigan oprimiendo porque ya hay opresión. Entonces, realmente te has contradicho totalmente todo tu discurso. Luego de eso también ha venido la líder de gobierno y nos ha hablado de un principio de reparación nuevamente. Claro, han dicho, como estos líderes ya han hecho tanto daño históricamente a nuestro movimiento, hay que generar evidencia falsa para equivaler ese daño. Déjame decirte que, tal cual lo dijo Miguel, eso no es un principio de reparación, eso es nada más que venganza que genera muchísimo más daño. Como nos mencionó Miguel, con el principio de reparación, que sí es realmente el principio de reparación, no se quita el colectivo opresor y no se está reparando al hacer lo que ustedes están intentando hacer, es decir, lanzar publicidad falsa. Sí, te respondo tú. El principio de reparación consiste en utilizar esa imagen que actualmente es negativa y sostiene los pilares del odio y cambiarla. El principio de reparación consiste en que esas personas permitan que su imagen sea utilizada para un fin ya tuviste tu tiempo para tratar de explicarnos el supuesto principio de reparación que estás proponiendo, y lo que tú nos propusiste, como ya lo dije, es que como estos líderes han generado tanto daño, hay que generarles daño para equivaler ese daño que ellos nos han hecho, lo cual está completamente erróneo y mi compañero Miguel lo explicó y lo volvió a explicar 2 veces. Luego de esto, Miguel nos ha explicado cómo es que permitir esta publicidad falsa, lo cual nosotros estamos en contra, genera más perjuicios. ¿Qué pasa? Estas personas, estos líderes, son opresores que tienen muchísimo poder político. Es decir, no son una persona whatever que se le está diciendo, sí, tú eres gay y ya está. Son personas que tienen medios, son personas que tienen y manipulan las leyes. Y no solo los medios legales, sino también los medios ilegales. Entonces, por eso nosotros creemos que no se debe publicar esto, porque son personas que, como tienen mucho poder, simplemente se va a ir en contra, y lo que va a estar haciendo el grupo es darse una razón justificable para que el opresor le siga oprimiendo. En lo que sí estamos de acuerdo nosotros es que sí, los líderes generan un proceso discursivo y generan un lenguaje que a su vez genera constructos sociales y estereotipos que la sociedad asume. Nosotros creemos que no se debe fabricar esta evidencia, porque al fin y al cabo el impacto negativo para el mismo grupo LGTBI es muchísimo más alto si es que quisiéramos combatir a estos líderes con esta publicidad falsa. Como Miguel nos ha mencionado, el movimiento perdería completamente su legitimidad y los opresores utilizarían estas mismas influencias en contra de ellos. Aparte de esto, ¿qué pasa con la sociedad al ver esto? Genera completamente confusión en la sociedad, porque verían un líder que antes tenían credibilidad y ahora ya no la pueden tener porque esta misma persona está tratando de vengarse. Lo único que estás generando es un conflicto muchísimo más grande. Es decir, combatir odio contra odio. Te respondo. Micaela, tu caso se basa en que como los opresores son poderosos, no hagamos nada y que nos sigan oprimiendo porque nos No, más. discúlpame. Eso es lo que tú dijiste. Tú dijiste, ¿sabes qué? Como ya existe opresión, no importa, que le sigan oprimiendo. Eso es exactamente lo que tú dijiste y eso es lo que nosotros te estamos explicando. Que si es que tú sigues promoviendo fabricar evidencia falsa, va a ocurrir. Luego de eso, y como conclusión, Miguel nos dio el ejemplo de qué es lo que ocurre con las mujeres en América Latina. Último punto. No. En América Latina, ok, yo soy mujer y lo que se hace es, sí, mujeres promueven la violencia entre mujeres, promueven los estereotipos. Y lo que ustedes nos están diciendo es, ok, ¿saben qué? En el movimiento LGTBI se debe hacer exactamente lo mismo. Esto genera una confusión con los principios del mismo movimiento, que como ya los mencioné antes, son la igualdad de género y las oportunidades, y están en contra de la discriminación. Entonces, no tiene sentido que un grupo que está buscando esto por abajo de la mesa intente hacer todo lo contrario. Como ya lo mencioné, nuestros 3 argumentos son: el opresor tiene mucho poder y se le va a dar una razón legítima para que siga oprimiendo, aunque Martín nos diga que aunque ya están oprimidos, no importa que le sigan oprimiendo, nosotros les decimos que eso no está bien. En segundo punto, la sociedad. Se va a generar una confusión total en la sociedad porque ya no van a haber líderes confiables y a su vez tampoco van a haber movimientos confiables porque van a estar actuando bajo la mesa para tratar de sacar a los líderes. Y en tercer punto, el principio de reparación no se trata de un principio de venganza. No se puede atacar y no se puede tratar de reparar a una sociedad con evidencia
falsa para equivaler un supuesto daño que se ha hecho. De eso no se trata el principio de reparación, porque el principio de reparación propone beneficios y no perjuicios como lo ha propuesto toda la bancada de gobierno. Y en último lugar, esta confusión genera no solo confusión en la sociedad, sino también confusión adentro de del mismo grupo LGTBI, quienes irían en contra de sus propios principios. Gracias. Antes de decir nada, dejen apagamos la cámara para que no salga. Es que la Micaela dijo esto está mal. Pobre don Diego, ¿qué va a ver? El último argumento que dijiste, Martín. No. Que se apague la cámara y hay comentarios.